Bienvenidos al primer módulo del curso Introducción a ChatGPT. Soy Sol, cofundadora de Ionix. En esta serie de 4 módulos exploraremos cómo ChatGPT puede transformar la manera en que las pymes operan y se comunican. Comenzaremos descubriendo de qué trata la herramienta y cómo esta tecnología puede beneficiar a tu empresa. Ahora los dejo con mi socio Fabricio, quien se encargará de la parte técnica a lo largo de este curso. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido al primer módulo del curso Introducción a ChatGPT. La verdad es un placer tenerte acá porque quiere decir que sos una persona curiosa e innovadora que quiere empezar a incorporar nuevas tecnologías y es el momento ideal. ¿Por qué? Porque ser de los primeros usuarios de este tipo de herramientas es fundamental para poder ir acompañando la evolución de estas herramientas a lo largo del tiempo y no tener que aprender a usar una nueva herramienta ya cuando tiene un montón de funcionalidades. Así que, dicho esto, antes de empezar con el curso y la introducción a ChatGPT, conocer qué son los modelos de lenguaje y conocer cuál es el alcance de la herramienta, me voy a presentar. Soy Fabricio Guailanone, cofundador de Ionix, una empresa que se encarga de integrar soluciones de inteligencia artificial que van desde capacitaciones, desarrollos, creación de contenidos, etc. Por ejemplo, en el mundo de la creación de contenidos tenemos desarrollado nuestro primer podcast, que es, de hecho, el primer podcast hecho 100% con inteligencia artificial de Argentina, donde dos locutores sintéticos, quiere decir que están hechos con inteligencia artificial, mantienen una conversación y van contando noticias del mundo de la IA semana a semana. Así que bueno, la inteligencia artificial la verdad que nos abrió un abanico de oportunidades para un montón de cosas y me gustaría y me encanta poder compartirlo con ustedes. Además, soy director de la Diplomatura de Inteligencia Artificial aplicada al marketing y negocios en UCES, que lo que me permite a mí también es poder compartir este tipo de información a un montón de personas que le interesan no solamente herramientas concretas como ChatGPT, sino la aplicación de inteligencia artificial en un montón de áreas, obviamente en la vertical de negocios y la vertical de marketing. Así que bueno, ya con esta breve introducción, vamos a pasar directamente a la presentación donde les voy a contar qué son los modelos de lenguaje y cuál es el alcance de esta herramienta antes de poder entrar directamente en el uso de la herramienta, donde la vamos a ver y vamos a probar un montón de sus funcionalidades y se van a poder ir de acá con un conocimiento casi de un experto en el tema, pero obviamente siempre depende de la práctica que ustedes le apliquen, el uso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, nosotros en el curso nos vamos a introducir directamente en el uso de ChatGPT, pero antes de pasar a la herramienta directamente, a mí siempre me gusta dar un contexto de esto. ¿Por qué? Porque hoy es ChatGPT, pero capaz mañana ustedes conocen otra herramienta que utiliza una tecnología de modelo de lenguaje y capaz quieren usarla, así que me parece fundamental que puedan entender qué es lo que tienen que mirar también en otro tipo de herramientas de este tipo. ¿Sí? Los grandes modelos de lenguaje, que son los que están apalancados, ¿no? ChatGPT está apalancado de su modelo de lenguaje, que en este caso es la tecnología GPT, son sistemas de inteligencia artificial que lo que hacen es comprender y generar lenguaje natural como lo haríamos nosotros los humanos a partir de texto, ¿sí? ¿Qué tiene interesante estos grandes modelos de lenguaje y por qué se llaman grandes? Porque están entrenados con un gran corpus de contenido de Internet. Quiere decir que son expertos en casi todas las áreas y de todo el contenido que pueda haber en Internet. Bueno, estos modelos de lenguaje son expertos en eso. Por eso nos van a acompañar en un montón de cosas, desde la vida personal, con preguntas de la vida cotidiana, hasta la vida laboral, cuando uno quiere armar un informe, quiere armar una estructura, quiere armar un proceso. Bueno, todos estos modelos realmente son súper útiles. Las capacidades que tiene son realmente infinitas, uno la puede aplicar para un montón de áreas, pero si uno lo quiere sintetizar esto, hay que pensar en que son asistentes que nos van a responder a preguntas que nosotros tenemos y que nos van a ayudar en el día a día con un montón de cosas, ¿sí? Lo que permite un modelo de lenguaje es generar texto o contenido coherente en casi todas las áreas. ¿Por qué casi todas las áreas? Porque, bueno, la gran mayoría de las cosas hoy en día están en Internet, libros, contenidos, blogs, etcétera, etcétera, y estos modelos se alimentaron de eso, pero capaz si alguien está en un nicho donde no hay mucha información, un modelo de lenguaje ahí capaz puede no tener una información tan precisa como si en otras áreas, por ejemplo en el marketing, en la parte teórica del marketing o en la medicina, ¿sí? Esto aplica realmente para todo. Vamos a encontrar que estos modelos de lenguaje tienen aplicaciones para un montón de cosas, que van desde utilizarlo como un asistente personal virtual, que lo podemos convertir en un experto en un montón de áreas, hasta la creación de contenido, donde podemos crear artículos, informes, documentos, resúmenes, de todo tipo de contenidos
O, por ejemplo, armar una campaña de marketing, armar un calendario para redes sociales, armar un proceso, generar emails, un montón de cosas que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y además, también hoy en día, gracias a la evolución, nos permiten analizar documentos, extraer datos de documentos, poder interactuar con un PDF, por ejemplo. Yo tengo un PDF de 60 páginas con un paper científico o con información de algún proceso o cualquier tipo de información, yo se lo puedo cargar y con esta información que yo le cargué, puedo empezar a interactuar y le puedo empezar a hacer preguntas, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, vamos a ir un poco con el curso. Quiero que entendamos cuál es el alcance. En este caso vamos a introducirnos en ChatGPT, pero lo importante es en conocer el alcance que tiene y también cuáles son sus limitaciones. Por eso en este primer módulo vamos a conocer todo este tipo de pros, contras, alcances y límites que tiene para que en los módulos siguientes puedas ya tener esta información incorporada para el uso diario y no tengamos que estar explicando ese tipo de cosas que después van mareando un poco, ¿sí? Así que bueno, ChatGPT ya salió en noviembre del 2022, entonces ya tiene un camino recorrido. La inteligencia artificial va evolucionando demasiado rápido. Entonces lo que armé acá es una lista de las capacidades que nos ofrece ChatGPT, que en realidad fueron situaciones que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo desde su lanzamiento al mercado, ¿sí? Entonces, desde la primera capacidad que vemos hasta la última, en realidad esas fueron incorporaciones que se fueron dando a lo largo de este año y medio o dos que salió la herramienta. Bueno, comenzando con la primera capacidad, nosotros vamos a ver que en su momento, hoy ya no existen, después mutaron a otra cosa, habían salido los plugins, ¿sí? Los plugins eran incorporaciones o extras, cosas extras que se podían hacer dentro de ChatGPT. Por ejemplo, una empresa podía generar un plugin con información de ella misma y que alguien interactúe con la información de ese plugin. O si uno quería buscar vuelos, uno podía empezar a interactuar con este tipo de plataformas, ¿sí? Que estaban incorporadas dentro de ChatGPT. Eso después mutó y hoy ya no existe, pero bueno, está bueno saberlo porque son cosas que pueden en un futuro salir de nuevo o volver a aparecer, ¿sí? Entonces está bueno eso conocerlo. Luego, en el tiempo, apareció lo que es el browsing, que es la búsqueda en Internet. Hoy ChatGPT te permite hacer una búsqueda optimizada en Internet, ¿sí? Entonces uno puede directamente pedirle a GPT, ya lo vamos a ver, ¿podés buscar las últimas noticias sobre el mundo de la inteligencia artificial, por ejemplo? Y ChatGPT nos va a devolver automáticamente una respuesta con las últimas noticias. ¿Por qué? Porque lo que hace es se mete en Internet, lee la información y a nosotros nos da una respuesta. ¿Qué nos optimiza a nosotros? Un montón de tiempo. Nosotros si queremos ver algo concreto sobre diferentes noticias, tendríamos que meternos en cada link, leerlos, hacer un resumen y después llegar a una conclusión. Bueno, GPT lo hace en cuestión de segundos, cosas que ya iremos viendo. Luego aparecieron las Custom Instructions, que las Custom Instructions son las instrucciones customizadas. Quiere decir que nosotros a GPT le podemos dar información previa para que sepa quiénes somos nosotros y pueda acoplarse al uso diario nuestro, ¿sí? Porque si no, después uno lo tiene que empezar a escribir siempre, cosas que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Luego aparecieron, y algo súper interesante, pues nos va a interesar a todos, que es el Advanced Data Analysis. El Advanced Data Analysis es la capacidad que tiene GPT de poder leer documentos, crear documentos, generar código de programación, transformar archivos. Por ejemplo, si hoy uno tiene una imagen JPG y la quiere hacer PNG, uno le puede decir a GPT, cargándole la imagen, me la podés convertir en PNG. Entonces automáticamente GPT va a hacer el proceso y te la va a entregar. O, por ejemplo, tengo un video de 5 minutos y quiero tener 5 videos de 1 minuto, le cargo ese video de 5 minutos y le digo, ¿podrías generarme 5 piezas de 1 minuto cada uno? Y GPT automáticamente les va a generar ese video. No es la edición, pero sí los recortes de ese video. Entonces, las capacidades que tiene GPT son infinitas. Luego en el tiempo apareció DALL-E 3, que en realidad DALL-E 3 no es que apareció ahí, sino lo que hicieron fue incorporar la tecnología DALL-E, que es la capacidad de generar imágenes dentro de GPT. Hoy en día GPT nos permite, en la herramienta ChatGPT, generar imágenes a partir de texto. Por ejemplo, quiero una imagen de un elefante andando en skate sobre un barco. Bueno, GPT lo que hace es te genera una imagen con esa indicación que uno le da a partir de una indicación de lenguaje natural. Hay otras herramientas en el mundo de la inteligencia artificial que uno le puede generar imágenes, pero le tiene que dar indicaciones más técnicas. Lo que tiene de bueno GPT es que no, uno le puede pedir en lenguaje natural. Quiero este tipo de foto y me da a devolver la foto. No tengo que darle comandos, etcétera, etcétera. Y luego apareció
algo súper interesante que son los GPTs. Los GPTs son asistentes que vamos a tener dentro de la herramienta, ¿sí? Que nos van a permitir ser más eficientes a la hora de trabajar con ellos, porque tenemos diferentes asistentes que ya tienen en su conocimiento algo específico que no vamos a tener que nosotros darle la indicación. Por ejemplo, si tenemos un asistente que es experto en resumir PDFs o un asistente que es experto en armar procesos para empresa, directamente no se lo tengo que pedir, sino que ya lo sabe en su conocimiento y directamente empiezo a interactuar con este experto, ¿sí? Esto que vamos a ver acá es algo clave para todos los modelos de lenguaje que utilicemos, ya sea ChatGPT o cualquier otro, como puede ser Copilot de Microsoft, puede ser Gemini de Google, puede ser Claude de Anthropic, ¿sí? Es lo que les estoy comentando, son competencias de esta herramienta ChatGPT. Pero esto se aplica para todos los modelos de lenguaje. ¿Qué es la ventana de contexto? ¿Qué es la ventana de contexto? Es la cantidad máxima de información que está medida en tokens. Los tokens es la medida de procesamiento que tienen los modelos de lenguaje, ¿sí? Para poder interactuar. Pero bueno, la ventana de contexto es la cantidad máxima de información que tiene el modelo en la que puede procesar y recordar en una sola interacción. Lo vamos a ir viendo en la práctica, pero hay que entender que GPT no, y los modelos de lenguaje no tienen memoria infinita en una misma conversación que nosotros tengamos, ¿sí? Nosotros podemos interactuar en un mismo chat, pero si nosotros pasamos esta ventana de contexto, GPT lo que empieza a hacer es empieza a olvidar de las cosas que nosotros estuvimos viendo. Entonces hay que entender cuál es la ventana de contexto, que en este caso en los últimos modelos que estamos viendo, que es GPT-4o y GPT-4o mini, es de 128.000 tokens, ¿sí? Entendiendo esto, tenemos que entender también que no podemos cargarle muchísima información porque llega un momento que se va a empezar a olvidar, ¿sí? 128.000 tokens no son palabras, no son caracteres, ¿sí? Estos modelos no leen ni en palabras ni en caracteres, entonces no es lo mismo, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si uno, por ejemplo, le pide armar un tweet que tenga 140 caracteres, no lo va a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a fallar ahí, porque no mide caracteres, mide token. Y token, que es esta unidad de medida que utilizan estos modelos, puede referirse, por ejemplo, a un token para la ventana, para la palabra ventana. Puede ser, ventana puede costar un token o puede costar 3 o 4 tokens. Depende de cómo está procesando el modelo la palabra ventana. Recuerden que las computadoras no leen palabras, sino lo que leen son números, ¿sí? Así que bueno, entendiendo un poco esto, se los voy a mostrar gráficamente cómo sería, ¿sí? Imagínense que nosotros estamos en un chat, ¿sí? Estamos interactuando. Y si nosotros ya le dijimos, hola, ¿qué tal? Soy Fabrizio Galanone, etcétera, 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 ¿sí? Ya le dimos la indicación que nosotros queríamos, ¿sí? Por ejemplo, está acá. Acá sería, hola, ¿qué tal? Soy Fabrizio Galanone, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Si yo después de eso le empiezo a agregar mucho texto, pasado un tiempo, puede ser en el mismo momento, una misma interacción, o pasado a lo largo del tiempo, capaz utilicé ese mismo chat diferentes días donde estuve haciendo diferentes interacciones, esta ventana de contexto, que en este caso es de 128.000 tokens, empieza a bajar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pensemos en este cuadrado que está estático acá. Y nosotros cuando empezamos a poner texto, este texto empieza a subir, ¿sí? Como empieza a subir, la ventana de contexto es esto, es lo que nosotros vemos. Entonces, si yo le dije acá en este momento que yo me llamaba Fabrizio Gualanone, pero ya nosotros nos pasamos, nos excedimos, ¿sí? Porque empezó a subir la ventana, esta parte se la olvidó, ¿sí? Entonces se va a empezar a recordar a partir de acá. Y esto puede ser un problema, ¿por qué? Porque acá capaz puede haber información útil. Le dimos la indicación al modelo, le dijimos quiénes somos, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y si eso se lo empieza a olvidar, lo que sucede es que no empieza a ser eficiente. Entonces nosotros a lo largo del curso vamos a ver maneras de utilizar de forma óptima la herramienta para que no suceda esto, o estar pendientes un poco de la memoria que puede tener nuestro chat. Recuerden que esta memoria va a ser por cada chat que abramos, ¿sí? No es que esto es una memoria para todo, ¿sí? Va a ser por cada chat. Pero bueno, quédense tranquilos que lo vamos a ir viendo a lo largo de la práctica que vamos a ir realizando. Así que bueno, dicho todo esto, pasamos a seguir viendo un poco algo más antes de empezar con la herramienta en el próximo módulo, donde ya iremos a empezar a perfeccionarnos con todo el uso de GPT, ¿sí? Así que dicho esto, ya podemos pasar e ir a utilizar la herramienta directamente y empezar a conocerla, a introducirnos y generar nuestra primera cuenta en esta herramienta que es tan poderosa. Mi recomendación es abrirse una cuenta. Tiene la versión gratuita donde uno no le genera cuenta
pero eso no lo utilicen así, sino que generen una cuenta porque van a poder almacenar chats, van a poder tener información, configuraciones, etcétera, etcétera. Así que manos a la obra, empecemos abriendo una cuenta. Bueno, lo que vamos a hacer es ir a Google y una vez que estamos en el navegador, vamos a poner ChatGPT, vamos a buscarlo, ¿sí? Y vamos a entrar en el primer link que nos aparezca, que empiece con el link que sea openai.com o directamente chatgpt.com. ¿Por qué digo esto? Porque puede pasar que les aparecen acá publicidad de otras herramientas que utilizan el nombre de ChatGPT que no es la correcta. Así que los links es o chatgpt.com u openai.com/chatgpt. Entonces, una vez que ustedes entran acá, lo que van a tener que hacer es entrar donde dice Start Now, ¿sí? Para empezar a utilizar la herramienta. Y una vez que están acá, ustedes lo que van a tener que hacer es iniciar sesión o crearse una cuenta, ¿sí? Entonces, si ustedes no inician una sesión, van a poder utilizar la herramienta, ¿sí? Van a poder interactuar. Fíjense que yo ya puedo empezar a interactuar. Si le pongo hola, ¿qué tal? O le pongo hola directamente, yo puedo empezar a interactuar. Pero esto no es lo conveniente. ¿Por qué? Porque fíjense que no empiezo a almacenar ningún chat, que ahora vamos a ver, ¿sí? Acá nos avisa que no compartamos ninguna información confidencial porque uno cuando no está utilizando una herramienta en su versión de cuenta o de pago, porque esta GPT también tiene la versión de pago, lo que sucede es que estas empresas utilizan nuestra información. Así que mi recomendación es iniciar sesión, ¿sí? Y cuando inicia sesión lo que tienen que hacer es registrarse directamente, ¿sí? Ponen acá no tenés cuenta y te registras. Y una vez que te registras, vamos a ver cómo se ve la herramienta. Bueno, una vez que estemos logueados en ChatGPT, vamos a encontrar esta interfaz. Es una interfaz, la verdad, muy sencilla, ¿sí? Donde vamos a tener del lado izquierdo nuestras diferentes conversaciones que vamos a ir almacenando, ¿sí? Vamos a tener acá nuestro espacio para poder mantener una interacción, algunas recomendaciones que nos va a dar GPT para empezar a interactuar con esta herramienta. En la parte superior acá arriba vamos a poder seleccionar los diferentes modelos que tiene GPT. Recuerden que estas tecnologías van avanzando y hoy tenemos GPT-4o o 1 Preview, que este es el último que salió, o 1 Mini, GPT-4o Mini y GPT-4, ¿sí? En la versión gratuita uno va a estar usando la versión GPT-4o, ¿sí? O en su defecto la versión GPT-4o Mini. Mi recomendación es que esta herramienta la contraten, ¿sí? Utilicen su versión de pago porque realmente ahí está el potencial de la herramienta. Yo les voy a ir mostrando todas las funcionalidades en su versión de pago. Ustedes van a poder realizar un montón de estas funcionalidades en la versión gratuita, pero el potencial de este tipo de herramientas está en la versión de pago porque es donde le ofrecen a uno el máximo poder computacional, el máximo poder de utilidades que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, una vez que estemos dentro de la herramienta, nosotros ya vamos a poder interactuar, ¿sí? Esto que aparece acá abajo es la ventana donde nosotros vamos a poder escribir un mensaje. Y dicho también esto, les voy a decir que la interacción que nosotros le damos a una herramienta como ChatGPT se llama prompt, ¿sí? Entonces, el prompt es la indicación que nosotros le damos a una inteligencia artificial. Son palabras que voy mencionando porque me van a escuchar decir mucho la palabra prompt y prompting, que el prompting es la acción, ¿no? de generar esta indicación. Entonces, vamos entonces con esto a hacer nuestro primer prompt. Nuestro primer prompt o indicación que le vamos a dar a GPT es hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y se lo enviamos. Entonces, fíjense que nosotros empezamos a interactuar utilizando GPT-4o, que es el modelo que yo les voy a recomendar. Repito, si está en la versión gratuita, es GPT-4o Mini y ustedes no tienen mucha capacidad para elegir qué modelo utilizar, ¿sí? Bueno, entonces, como se dieron cuenta, acá uno mantiene una conversación, pone hola, ¿qué tal? Y GPT siempre va a generar una respuesta. Y fíjense lo que dice acá. Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Bueno, entonces yo le digo, ¿podrías ayudarme a entender el proceso que se realiza en el armado? Por ejemplo, vamos a inventar, ¿no? De una hamburguesa, ¿sí? Fíjense que esto, más allá de que es una pregunta que no tiene sentido, o sí puede tener sentido si uno tiene un local de comida y quiere empezar a interactuar para mejorar sus platos, fíjense cómo GPT empieza a darnos una respuesta. Fíjense que dice, claro, el proceso de armar una hamburguesa puede ser sencillo o un poco más elaborado, dependiendo del tipo de hamburguesa que quieras, ¿sí? Fíjense cómo empieza a generar texto. ¿Qué tiene este texto que estamos viendo acá? Es un texto que no está copiando y pegando del internet. Lo que está haciendo es realmente generar nuevo texto. Está generando nuevo texto
para la indicación que nosotros le pedimos acá. Fíjense que GPT es un experto contestador, entonces nos va a generar un montón de contenido a través de las preguntas que nosotros le hagamos, ¿sí? Fíjense que dice, claro, el proceso de armar una hamburguesa puede ser sencillo y no me lo separa por títulos. Preparación de los ingredientes. Pan. El pan es la base de la hamburguesa, la carne, el queso, los vegetales, las salsas, etcétera, etcétera. La cocción de la carne, ¿sí? El tostado del pan. ¿Por qué? Porque yo le pedí el proceso. Acá me está contando cómo se arma una hamburguesa, ¿sí? Esto puede ser aplicado para el mundo de la cocina, el mundo de los negocios, el mundo de la generación de contenido. Todo lo que ustedes quieran, GPT les va a estar dando una respuesta. Pero lo que les estoy mostrando acá es un poco también cómo trabaja GPT. En este caso es a partir de preguntas y respuestas. ¿Qué sucede? No es que yo le hago esta pregunta y ya está, se queda acá directamente. No, no. Yo puedo seguir la conversación, ¿sí? Fíjense que si yo le digo, bueno, pero me gustaría armar una hamburguesa gourmet con, vamos a ponerle, con acompañamientos innovadores. ¿Por qué? Porque GPT es un gran generador de ideas también, ¿sí? Como tiene tanta información detrás, empieza a generar nuevo contenido. Fíjense, una hamburguesa gourmet ya me está hablando de un pan brioche, ¿sí? Me está hablando de un queso gruyère, una cebolla caramelizada en vino tinto. Fíjense, ¿no? Cómo van cambiando también los contenidos a partir de lo que uno le va pidiendo. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante cómo uno le va a dar la indicación a GPT, ¿sí? Es muy, muy, muy importante. Estas indicaciones que le vamos a dar nosotros tienen que ser detalladas, ¿sí? En el próximo módulo vamos a ver cómo se hace un prompting de verdad y cómo se hace un prompting de calidad, ¿sí? Porque uno le tiene que ser muy claro la herramienta con lo que quiere, ¿sí? Acá estamos viendo cómo funciona. Fíjense cómo sigue generando texto, ¿sí? Y además, acá lo que hizo la herramienta mientras sigue escribiendo, les voy a comentar. Fíjense que lo que hizo acá fue abrir un nuevo chat, ¿sí? Este nuevo chat, en este caso, me genera un título también que utiliza inteligencia artificial para generar este título, que este título va a depender de la primera interacción que nosotros le demos. Si yo directamente le hubiese dicho esta primera interacción apenas entré en el chat, acá seguramente lo que diga es experto en armado de hamburguesas o ayuda con el armado de hamburguesas o proceso de armado de hamburguesas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a ir almacenando los chats. ¿Qué pasa? Si yo quiero en este caso utilizar un nuevo chat, ¿sí? Lo que voy a hacer es me voy a ir acá directamente donde dice nuevo chat, voy a ingresar y voy a poder empezar a interactuar con un nuevo chat de GPT, pero al mismo tiempo acá voy a tener guardado este chat para poder volver en un futuro y poder seguir interactuando. Entonces, yo lo que puedo hacer es empezar a asignarle nombres. Fíjense que si yo cliqueo acá los tres puntitos y pongo cambiar nombre, le puedo poner proceso de hamburguesa, ¿sí? Entonces yo lo guardo acá, proceso de hamburguesa, y GPT yo voy a tener ordenado mis chats como yo quiero, ¿sí? Entonces vamos a abrir un nuevo chat para que vean cómo sería esto. Si yo y le digo, ¿qué pasa? Y le digo, sos un experto en armado de emails. ¿Podrías ayudarme con eso? ¿Sí? Fíjense que va a procesarlo rápidamente y te dice, sí, por supuesto, estoy encantado de ayudarte a redactar un email. ¿Qué tipo de email necesitas armar? Puede ser una propuesta, una respuesta formal, una invitación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense cómo también GPT interactúa y nos pide a nosotros contexto. Es muy importante el contexto que nosotros le demos. Ya iremos viendo cómo generar un prompt detallado con bastante contexto, pero fíjense en este caso cómo GPT le faltó información. Yo simplemente le dije que quiero que me ayude a armar un email y me la está pidiendo. Entonces yo le podría decir, necesito armar emails formales para contestarle a clientes. Por ejemplo, ¿no? Fíjense que lo que va a hacer GPT es, me va a enseñar o me va a decir cómo yo puedo generar este tipo de emails formales para clientes y me va a generar una estructura. Acá me va a decir, bueno, acá tenés una estructura, ¿sí? Estructura básica, me dice, saludo inicial, agradecimiento, cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué me lo está dando así y no me está generando el contenido del email? Porque yo no se lo di, ¿sí? En este caso lo que va a hacer es, en este caso, ¿no? No siempre es así, me genera un ejemplo, ¿no? Me generó el asunto del email y después me generó el cuerpo. Estimado señor Pérez, gracias por su correo y por su interés en nuestros productos. En respuesta a su consulta sobre la disponibilidad del modelo, nombre del producto, me complace informarle que actualmente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense también cómo uno puede empezar
utilizar la herramienta para un montón de procesos donde le puede ayudar en un montón de áreas, ¿sí? Lo interesante, como antes les había dicho, fíjense cómo GPT acá almacenó los dos chats que venimos interactuando. Y en este caso, como la primera interacción ya habla del armado de emails, fíjense el nombre, ¿sí? Ayuda para redactar emails. En el caso anterior, como le había puesto hola, lo tomaba como un saludo, ¿sí? Entonces, bueno, ya con esto uno puede empezar a utilizar GPT, empezar a entender la lógica de lo que es GPT, ¿sí? Y sepan que ustedes le pueden pedir un montón de otras situaciones. Por ejemplo, yo me voy a abrir otro chat ahora para poder almacenar este y le puedo decir, ¿podrías ayudarme a traducir frases del español al inglés? Y GPT también es experto en eso. Maneja un montón de idiomas. No solamente se queda con el español. Entonces yo le podría decir, ¿podrías traducirme esta frase? Hola, gracias por tu tiempo en la última reunión. Por ejemplo, ¿no? Entonces acá GPT lo que va a hacer es va a procesar esta respuesta, ¿sí? Y nos va a dar la traducción. Fíjense lo versátil que es GPT. Ya generamos un proceso de una hamburguesa, ¿sí? Con todos los pasos que para armar una hamburguesa, quiere decir que tiene el expertise en esto, tiene para un montón de cosas, ¿no? Generó en este caso el proceso para armar una hamburguesa, después me sirvió para generar la estructura de un email, ¿sí? Y me generó un ejemplo práctico. Después también me ayudó a traducir, ¿sí? Bueno, imagínense esto en un montón de cosas. Mi interés acá es que ustedes puedan llevarse esta idea de que GPT los va a ayudar en un montón de cosas para un montón de situaciones donde ustedes quieran utilizar esta herramienta, ¿sí? Acá depende de la creatividad de cada uno o el día a día de cada uno. Imagínense, vamos a ir a la vida personal. Necesito ayuda para armar la comida de mis hijos para todos los días porque hay que llevarlos al colegio y tengo que hacer algo de comida. O para que me ayude a generar juegos para niños porque estoy en un área de educación. Bueno, GPT en este caso es experto en eso y también les va a ayudar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, ¿podrías ayudarme a generar 5 juegos para niños? Porque soy un docente que trabaja con niños de entre 4 y 8 años. Fíjense, acá te da una respuesta. Claro, te dejo 5 ideas de juegos educativos y divertidos para que puedas utilizar en clase. Y empieza acá a generarme ya sugerencias para el armado de estos juegos, ¿sí? Bueno, un poco la idea de este módulo es conocer la herramienta, conocer su alcance, ¿sí? Y cómo se puede empezar a interactuar. Ahora vamos a pasar al siguiente módulo donde ya vamos a empezar a generar unas buenas prompts, unas buenas indicaciones. Vamos a empezar a utilizar esto en diferentes áreas, ¿sí? Para que puedan conocer el alcance de la herramienta. Así que bueno, los veo en el próximo módulo. Hoy aprendiste los conceptos básicos sobre ChatGPT y su evolución. En el próximo módulo exploraremos aplicaciones concretas de ChatGPT y los beneficios específicos que puede aportar a tu pyme. Si buscas mejorar tu productividad y optimizar procesos, no te lo podés perder.